El constructivismo psicosocial. Texto fundacional. Licenciado Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista. Investigador. Derechos reservados. Psicología social constructivista. Desde sus comienzos, la psicología social ha estudiado individuos, grupos e instituciones, la misma sociedad aunque conformados, en estado, estructurado, o, en el mejor de los casos como, estructurando. Es decir, las interrelaciones entre el sujeto y la estructura social como dialéctica inextricable, implacable, diría Pichon Riviere. Tomar como objeto al sujeto, sus necesidades y deseos en función del grupo familiar, ya como familia, así como otras instituciones, fueron el foco y objeto de estudio de esta joven interciencia. Fueron y son los fundamentos dialécticos de la tesis, familia, sujeto, grupo, organización, estructura social, etc., y la antítesis, las contradicciones, el par sujeto, grupo, sujeto, institución, sujeto y sociedad, etc., para luego resolver las contradicciones en una síntesis dialéctica, o nuevo emergente. Es decir, la psicología social de emergentes, de esperar que la demanda social, la crisis familiar y subjetiva surja para operar, interpretar, desde el rol de agente de cambios. ¿Hay algo malo en estos enfoques de la psicología social? Ninguna, salvo el enfoque de emergentes, de considerar como dado, como hechos sociales, como grupos conformados, como instituciones ya instituidos, etc., como ámbitos de intervención. Decir salvo, implica que hay una objeción o más a tales enfoques aún vigentes y sin dudas que sí. La objeción es que se toma la forma como dado, como grupo, como institución, como familia, como sujeto, etc., y de lo que se trata en la psicología social constructivista, es poder conocer el proceso de construcción de tales sujetos, grupos e instituciones, la misma sociedad con sus clases sociales, la misma cultura. Sin dudas, es una nueva manera de analizar lo social, las interrelaciones entre el sujeto, los grupos y lo social. Es un enfoque para ver cómo se estructuran tales, analizando el proceso de construcción, el cómo se conforman, estructuran, o suceden, para poder validar tales formaciones sociales en su faz de construidos. Para esta forma de psicología social, los esquemas vinculares se aprenden en base a modelos, en base a identificaciones, en base a contextos y grupos, como la familia, considerado escuela de la vida. De modo que, vamos a desarrollar esta forma de psicología social fundado en el maestro Jean Piaget y su libro, Estudios Sociológicos, donde vincular sus estudios sobre epistemología genética, y lo social, los procesos colectivos, el lenguaje y su socialización, la inteligencia y su larga construcción y de cómo acaece lo social gracias a tales estructuras operatorias, lógicas y formales, el famoso pensamiento hipotético, deductiva, y su proceso de psicogénesis, en función de la sociogénesis. Sin embargo, es una propuesta transdisciplinar y vamos a considerar el aporte del socioanálisis transdisciplinar, y su objeto de estudio o inconsciente social, como plano social de la psiquis, y donde vamos a considerar procesos y mecanismos inconscientes que determinan la emergencia de grupos e instituciones, el sujeto y su dialéctica vincular. El objeto de estudio de la psicología social constructivista, lo social y el sujeto como construcción. Un enfoque constructivista constructivo, donde las cosas fueron construidas de una forma, con contenidos igualmente construidos, y donde el psicólogo social se dedica a analizar lo inverso de lo social, su faz constructiva, los pasos, los procesos, de cómo se pasó de una psicogénesis a la sociogénesis, considerando los factores, los recursos con que fueron elaborados, la receta, los elementos y sustancias de lo social, como el lenguaje, la inteligencia, los esquemas vinculares, el mismo proceso de organización social y su embés. Tras bambalina. Lo social considerado como constructo igualmente social. A partir de sujetos de intersubjetividades, intergrupos, interinstituciones, normas, valores, reglas, ideales, etc., que desembocan en un rol, un proceso, una cooperación social, un conflicto social, un grupo, una pareja, un adolescente, etc., pero no el enfoque aditivo de lo social sino el salto de calidad, hasta salto cuántico,
Si se quiere, merced a la época, pero salto, previa sumatividad de datos, de informaciones, de modelos sociales conscientes e inconscientes, de ejemplos, de escenas y conflictos. Todo. Tampoco lo social como dado como lo social, porque aún necesitamos explicar la complejidad de su formación, de su construcción, ladrillo tras ladrillo, y como gestalt social, y no como agregado de individuos, grupos o instituciones. Es decir, lo social como nivel, plano social, dimensión social como construcción. Es el enfoque sociogenético de lo social pero también del sujeto, de su estructuración, de su programación social y programación subjetiva. Y he introducido un término nuevo, atractivo sin dudas, el de programa social, programa también producto de la construcción social, construcción simbólica, conjunta, cultural, intersubjetivo y al mismo tiempo subjetivo. De modo que, necesitamos el operador, que nos autorice a hablar de un nivel social, y de otro plano subjetivo. Por ello acudimos al socioanálisis y su propuesta de un inconsciente social, como plano gestáltico de lo simbólico, lo que se comparte, las representaciones sociales comunes, colectivas, pero igualmente producto de construcciones y necesitamos explicar su construcción, su emergencia. Un sujeto social pero no solo efecto de lo social sin producto de lo social, lo que alude a producto de la construcción social, no solo de aportaciones, de factores que se suman sino el como de tal producción. Y el operador es el deseo maquínico y social de Deleuze, un deseo programa, tal como lo definimos desde el socioanálisis. Constructivismo social. Constructivismo social como la fábrica de vínculos intersubjetivos y transubjetivos, cuando predomina el polo plenamente social, en las fauces del inconsciente social, socioanálisis. Todo lo social es producción, incluso lo instituido, aparece como lo que se sostiene merced a vínculos cotidianos, merced a reconstrucciones cotidianas, merced a repeticiones de lo social como un repeticionar, una forma, un modelo, un vínculo. El constructivismo entonces se funda en un deseo productivo, deseo spinoziana, deseo potencia, a contrario del deseo en Freud o en otros. Spinoza antes que Platón. La energía subjetiva, grupal, colectiva, que construye los vínculos sociales, la misma sociedad en cada momento, como producción de la transmisión, como cesión de todo un sistema social, a la nueva generación y es el deseo de cada sujeto, que, concatenados en forma cualitativa, nos brinda el deseo social y maquínico, Deleuze aunque reformulado como programa social, deseo programa, programa simbólico, productivo, que organiza los escenarios sociales, los roles, las normas y reglas, las prohibiciones, etc. Un constructivismo social y programático. Con las dos caras del deseo y el programa, un programa deseante, por lo tanto. Sin embargo, tales programas constructivos, generadores de vínculos, ideales, reyertas sociales y diferencias de clases, de ideologías y opiniones, de todo un imaginario social, como efecto del programa social y simbólico, implican segmentos, subconjuntos sociales como las clases en disputas, las etnias, las instituciones y los intereses externos, imperiales a veces, del mercado otras, pero al fin, concatenados en la lógica del capital, que lo engulle todo. ¿Cómo se construye una pareja? Toda pareja se construye a partir de dos elementos, que, concatenados entre sí, dan la pareja. Y consiste en un hombre, por un lado, y una mujer, por la otra. Cada uno con su programa subjetivo, como proyecto programado, forjado en la socialización primaria, en la misma programación familiar. Y cuando ambos inconscientes individuales, Freud, Lacan, se concatenan, como el H, o hidrógeno y gas con el O, u oxígeno que es otro gas, tenemos agua, como emergente simbólico cualitativo. Es decir, un nuevo plano, dimensión o nivel ya de la pareja, producto de la conjunción de dos mundos, aunque la idea de conjunción lo tomamos con pinza. Es decir, dos modelos de mundos, de amor, de pareja, de vida, de sistema de vida, representado por cada partener, se unen o al menos es lo que se dice, porque hay allí una figura lógica, que es la implicación social, y otra, la intercepción social, de dos conjuntos con una zona intermedia de lo común, ya de la pareja, algo nuevo que ambos intentan armar a partir de lo viejo, de lo que legaron como modelo de pareja y amor.
De allí la puja entre Dalila y Sansón, en una dialéctica peculiar del amor. Desde la propuesta de Moreno de un inconsciente, podemos considerar que las cosas comunes de la pareja aparece como emergente de pareja, que permite el vínculo de pareja, el salto desde lo subjetivo a lo vincular, determinando que las cuestiones de parejas se hacen de a dos, que las ideas, emociones y acciones son reflejos de esta dimensión vincular cuyo simbólico lo ubicamos en la pareja inconsciente, como determinante de toda construcción vincular. Entonces, toda pareja se forma gracias a la unión entre dos sujetos que poseen sus propios, inconscientes subjetivos, sus propios estilos o modelos de amores, sus propios guiones de parejas, que, al concatenarse, permiten un vínculo de pareja. Pero en el sentido del observador, podemos observar a la pareja pero en su interior, en su seno, cada partener posee su pareja inconsciente, que busca instalar desde un deseo de alienación emocional, y procustiana, buscando que el partener cuadre en su modelo de amor, y esto es mutuo. De ahí las reyertas comunes en las parejas en una dialéctica de parejas inconscientes donde ambos son inconscientes de tales. De ahí también que las parejas exitosas sean las que sintonizan lo mejor posible, donde hay más sincronización, o compatibilización entre ambos, quedando una zona común, C, a partir de dos conjuntos A y B, ella y él, respectivamente. Cuando no hay compatibilidad de caracteres, de clases, de ideologías, de modelo de amor, de familia, etc., aparecen los disensos y represiones vanas que solo generan resentimientos y luchas en el intento siempre renovado de imponerse al otro en el propio modelo de pareja. Esto es también lo que conocemos como síndrome de Sansón y Dalila, donde ambos buscan imponerse en un plano inconsciente, y que, cuando no se logra, comienzan las agresiones que pueden ir hasta el divorcio, etc. ¿Cómo se construye una familia? Podemos considerar la historia de la familia desde los primeros homínidos, los australopitecos, etc., la sociedad antigua esclavista, el feudal y el moderno burgués, que constituye un enfoque histórico legítimo y necesario, aunque solo vamos a considerar la constitución de una familia, como construcción a partir de otros constructos como el sujeto, la pareja, el amor, etc., como instituciones propios de nuestra sociedad y que posibilitan la consolidación de una familia. Pero, hagamos una pregunta, ¿existe la familia tal como se lo considera en su rango de grupo institucional, con roles y estatus bien prescriptos? Necesariamente necesitamos partir entonces de los factores o elementos que la posibilitan, pero, ¿qué es lo que empuja a individuos y grupos a impulsar la constitución de una familia? Mejor dicho, ¿qué proceso o inteligencia ya social organiza los elementos citados? La hipótesis desde la psicología social constructivista es, el inconsciente social, como dimensión simbólica inteligente el que organiza y da coherencia al orden social, de clases, a grupos étnicos, al sujeto. De modo que, como un saber social no sabido, o que funciona como en vez de lo social, como lo reprimido social, según las hipótesis del socioanálisis, el inconsciente social opera con sus mandatos simbólicos, con sus reglas inconscientes a la manera de lo que Levi-Strauss define como inconsciente estructural, y que posibilitan la organización del grupo familia merced a que está instituido, dado, escrito en lo inconsciente social, y que los sujetos consideran como referencia social, o como norma social, para actuar. De modo que, el mar de lo social es el inconsciente social y que permite que la pareja navegue y llegue al rango de familia, gracias a instituciones como el madre, padre, hijos, entre otros. Así, el inconsciente social implica una zona olvidada en lo social pero operante y que direcciona, determina, organiza vínculos, parejas, familias, instituciones además de reglas inconscientes, como las estructuras elementales del parentesco, tal como lo estudió Levi-Strauss desde la antropología. Pero además dos prohibiciones como la prohibición del incesto, operador fundamental que organiza lo social, lo cultural merced a lo permitido y lo prohibido, donde está prohibido elegir pareja en la familia como endogamia, sino en lo social como exogamia. Así, surge el sistema del intercambio, citado más arriba donde cada familia da un hijo o hija, posibilitando intercambios. Levi-Strauss dice que se intercambian lenguajes, bienes y mujeres, lo que posibilita los vínculos de alianzas, por oposición a los vínculos de filiación en la familia. Pero, ¿existe la familia como grupo social como
célula, de la sociedad como se la ha definido, o hay una dialéctica inmanente, que se nos ha pasado por alto por más de cientos de años. Me inclino por esto último, por la dialéctica inmanente, al grupo familiar, como unidad dividida, como familia dividida, y que en nuestro pichón dividido, lo desarrollamos ampliamente. De lo contrario, permaneceríamos en el enfoque biológico y funcionalista de la familia como grupo natural. Por la confluencia de dos sujetos pertenecientes a dos grupos familiares, la familia está inextricablemente dividida en dos mundos, en dos modelos de amor, de pareja, de familia, de crianza de los hijos, en todo. Ella, como mujer hecha y derecha, defiende su modelo de vida, modelo inconsciente pero eficaz, como pareja inconsciente, que busca instalar en el trajinar cotidiano. Es la dialéctica propia de toda pareja en que, gracias al mentado síndrome de Dalila y Sansón, ambos buscan imponerse en una alienación emocional fundamental que provoca el malestar en el amor a que asistimos hoy día. Ubicado en el plano del inconsciente vincular, el modelo de amor de cada uno funciona en modo automático, buscando la concreción de las premisas propias de cada linaje, tal como lo denominé en otro texto, Dialéctica de Linajes. Muchos males de la pareja se suceden merced a este desencuentro básico, y la familia, como escuela del amor, no prepara en forma cabal a sus hijos para los desencuentros amorosos. Queda entendido que, merced al carácter constructivo de toda pareja y sus males, necesitamos el enfoque inverso, el deconstructivo, para rehacer lo andado en otro plano mejor, superando los sismos amorosos de cada uno y poder así pasar de la lucha de parejas a la lucha por construir un modelo vincular entre ambos, como la pareja de ambos, y no ya la lucha por imponerse en el propio modelo de amor. Una interciencia circular. Desde el enfoque de constructivismo social, o psicología social constructivista, las ciencias interactúan y tienen por obligación ética el hacerlo, so pena de permanecer en ismos aislados. Es lo que el maestro Jean Piaget denominó circularidad de las ciencias, en su epistemología genética. También el maestro E.P.R. consideró la espiral de las ciencias, la interciencia, la interdisciplina. De modo que, en la PSC Psicología Social Constructivista, las interacciones entre ciencias humanas y ciencias sociales deben ser flexibles, y no el istmo de muchas disciplinas que se resisten a compartir saberes. Sabemos que los saberes aislados como compartimentos estancos no poseen mayor validez y se anulan al quedar recluidos en una visión de túnel parcial. Sin embargo, el compartir conocimientos o aportes entre diferentes disciplinas requieren de las mentadas reglas de colaboración, y de métodos lo suficientemente dialécticos como para incorporar saberes en forma democrática y sin violentar propuestas. Mejor dicho, la dialéctica pichoniana nos enseña que toda vinculación de saberes implica la reciprocidad, la modificación recíproca, la incorporación en un nivel o plano superado, como la famosa Aufhebung, como negación constructiva. De modo que, disciplinas como la cibernética, el psicoanálisis, la sociología, la antropología, el socioanálisis, etc., poseen conocimientos válidos que necesitan de otro nivel de validez al vincular paradigmas, aportes y métodos, en un concierto de las humanísticas y las ciencias sociales que supere los ismos disciplinares. Un sujeto constructor y construido o producido, E.P.R. Un sujeto producido, nos indica el maestro E.P.R. Y al mismo tiempo, productor, es decir, construido y constructor de símbolos del lenguaje, que, al mismo tiempo, lo construye, le brinda subjetividad, definición de sí mismo, de los vínculos y grupos sociales, de la misma sociedad. Un sujeto productor del universo simbólico que lo produce. Es el lenguaje programa que, programa, una subjetividad. Somos un programa para ser, decía José Ortega y Gasset, y razón tenía. Pero el lenguaje es el soporte de algo mucho mejor que los significantes que lo componen, el deseo. Deseo motor, deseo, programa, la otra cara de la faz simbólica del inconsciente subjetivo. Su cara emocional como falta en Freud y Lacan, pero productor y constructor en Spinoza, y que consideramos como más consecuente con nuestra propuesta. Un deseo estructurante, productor, constructivo, que motoriza al sujeto en su dialéctica social, a la misma sociedad aunque en otro plano, el plano ya del inconsciente social. Mejor dicho, un sujeto deseante con un deseo, potencia, spinoziana, productor, constructor de vínculos, de relaciones sociales, de interacciones, creaciones, la misma cultura.
Pero un sujeto también, deseado, desde lo social, por la influencia e interacción con el inconsciente social, y el deseo maquínico que le es inherente. Un deseo social, igualmente productor, que empuja hacia la construcción y reconstrucción generacional de toda la sociedad en cada nueva generación. Estudiar estos procesos, su naturaleza, considerando hipótesis, desde visiones complementarias, divergentes, con experimentos clínicos y sociales, etc., constituye la psicología social constructivista. Epistemología sociogenética y psicogenética. El todo es más que las partes, decía la Gestalt. Y en epistemología significa que lo social y su dimensión de inconsciente social, que determina a las partes como inconsciente subjetivo, como la relación entre clase e individuo de una clase. Relación de inclusión, entonces, aunque manteniendo la dialéctica. Entonces, la sociogénesis obtiene su lógica de esta verdad ya consagrada. Lo subjetivo halla su lógica subjetiva en relación a la lógica social, como por ejemplo la lógica capitalista, materialista y productiva, economicista, sin valoración del ser o los factores humanos. Lo notamos a diario en la lógica materialista y de mercado que inunda todos los intersticios de la sociedad. Lo general se hace particular y singular en un sujeto. Pero la relación no es mecánica ni unidireccional y por acción recíproca, el sujeto puede adoptar otras orientaciones, Erich Fromm, más humanísticas. De ahí también la psicogénesis, de los procesos sociales que requieren de ciertas construcciones subjetivas como la inteligencias, las categorías sociales, o mejor, los conceptos compartidos, los que aluden a lo social, los que ya son sociales, sistemas de intercambios, estilo de familias, estilos de sujetos, valores, normas y prohibiciones, el dinero, trabajo, etc. Es decir, premisas de lo social en el sujeto, como toque de lo social, como determinación social, aunque la psicogénesis cobra su parte como prerequisitos. Como premisas necesarias para que las relaciones entre sujetos se operen en un plano transindividual, transubjetiva y ya en el marco de representaciones sociales que sostenemos todos, que operamos conjuntamente, como en las instituciones y sus roles, escuela, club, redes, etc. Para que un sujeto pueda interactuar con una inteligencia operativa, hipotética, deductiva y cooperar en lo social, requiere que la inteligencia sea madura, en el sentido de social, participativo, solidario, reversible, inclusiva, en relación a roles y jerarquías. Es decir, la capacidad de empatía social, como inversión de roles que lleva toda una larga construcción psicogenética, en la familia, a través del juego como capacidad para representar significaciones y de modelos sujetos a identificación, desde la capacidad imitativa. Así, los modelos se adquieren y se juegan en toda representación gracias a la psicogénesis de la imagen mental, la representación de modelos y el juego que le brinda su parte de significaciones sociales. Es lo que el maestro Piaget estudió en La formación del símbolo en el niño. Esto incluye el lenguaje como capacidad que se adquiere y que atraviesa al sujeto con sus categorías sociales, en un proceso de inserción en lo simbólico y la consiguiente subjetivación tal como lo estudió por ejemplo Jacques Lacan desde el psicoanálisis. Es la propiedad del lenguaje de resumir la psicogénesis y la sociogénesis en el marco de la sincronía móvil donde cada vez aparecen aportes psicogenéticos subjetivos y sociogénesis social que, al aunarse, programan al sujeto en el sentido de lo social, la cultura, lo colectivo. Es decir, el aporte subjetivo y social se nos aparece como dos vertientes que se consagran en la sincronía como sociogénesis, en un cruce dialéctico donde aparece el emergente subjetivo, tal cual la unión de dos gases como el hidrógeno y el oxígeno nos da como emergente el agua. Es decir, un salto de calidad cualitativamente superador en otro plano de las dos vertientes psicogenético y sociogenético. Es la incorporación constructiva, la famosa Aufhebung, que niega pero incorporando ambos elementos en un nuevo todo o Gestalt social. Es decir, el inconsciente subjetivo trueca en inconsciente social. Lo particular y singular se torna general, común, de todos, y que nos atraviesa merced al rol del lenguaje de movilizar categorías o conceptos compartidos, que sostenemos todos como instituciones, prácticas, prejuicios, valores, reglas, etc. Intervenir el existente y los emergentes. Con EPR se opera sobre los emergentes, interpretando, operando, generando cambios, etc.
lo que no podemos aducir ningún error de enfoque sino la diferencia en el enfoque entre la psicología social pichoniana y la constructivista como propuesta. En esta forma de psicología social intervenimos sobre el existente, como lo dado para comprender su proceso de construcción, el ensamblaje social, el cómo sucedieron las cosas, etc., para poder vislumbrar el decurso, la sociogénesis y psicogénesis, tanto desde la vertiente social como desde la vertiente individual. Es un análisis de todos lo instituido, lo dado, lo que sucede, lo que se dice, una noticia, una interpretación de la cultura, la educación, la familia, un sujeto, etc. La validez de las interpretaciones de los procesos dependen entonces del conocimiento de los procesos que la posibilitan, porque al ser lo social una perpetua construcción, intervenir tal proceso nos ayuda a entender el devenir y las posibilidades alternas, es decir, el proceso creativo de algo mejor, el cambio social y subjetivo. Cómo se construye un hombre y una mujer, y otras formas de elección sexual y de géneros. Pregunta compleja aunque no imposible de caracterizar desde la propuesta. Son géneros que se construyen como elecciones sociales, grupales, subjetivas, donde asistimos a rasgos o insignias propias de cada género o identidad sexual, y que se fundan en modelos sociales y familiares que el sujeto internaliza como sus marcas distintivas. Es decir, modelos sociales inconscientes, Jean-Claude Lévi-Strauss, que además se transmiten a la nueva descendencia, desde el eje de las genealogías, sociogenealogía. Es decir, modelos de sujetos, de estilos sexuales y de géneros que un sujeto incorpora a título de identificación, o asunción de modelos, que le brinda distintividad o deferencias respecto de otros sujetos. La construcción social y psicológica de un sujeto o de una identidad sexual es entonces en base a modelos sociales inconscientes, en base a modelos familiares inconscientes, que el sujeto asimila a su ser, a su subjetividad, nutriendo su diferencia. Este proceso es lo que permite fundar una subjetividad y lo que marca la diferencia, es la capacidad interpretativa del sujeto que no internaliza los modelos tal y como son sino modificados, interpretados, investidos con sus afectos, sus afinidades, merced a la historia emocional con tales modelos. Es decir, incorpora roles o funciones que le permiten ser como los ejemplos a que asiste. Es lo que denominamos causalidad ejemplar, donde los modelos o ejemplos son causas de transmisión de modelos de conductas, de males de archivos, de modelos de felicidad y sufrimientos, entre otros. El teatro o la fábrica. La fábrica de programas. Todos programados. Un programa social tal cual lo consideramos desde el socioanálisis transdisciplinar. Una fábrica de modelos sociales, de roles, funciones, valores, normas, prohibiciones, como la familia programadora de sujetos. Inmersa en un sistema social con una lógica social determinada, la capitalista, donde todo se capitaliza o transforma en dinero, la familiar programa a sus hijos en consonancia con el mercado, con el consumismo, con las posibilidades sociales. En cambio, en el modelo teatral como en Freud, lo social aparece como proyección de lo subjetivo, como sublimación de pulsiones, que pasan del régimen subjetivo al social. Incluso, como formación reactiva, contra lo pulsional. Es decir, lo social como defensa contra lo subjetivo y sus goces pulsionales. En este modelo nos encontramos con el teatro, con la puesta en escena de un inconsciente, de fantasías inconscientes que se proyectan en un escenario social, como contenido latente a descifrar por el operador social. No es que sea equivocado sino constituye la puesta en escena de un programa social, y programa subjetivo, donde la fábrica, que programa es la familia y es allí donde necesitamos buscar los modelos inconscientes, los roles, patrones vinculares, estilos, ideas, etc., que se juegan en lo social. Pero la misma sociedad programa porque es una fábrica que se autogenera cada generación, vía transmisión, vía cesión cultural, donde la vieja generación transmite toda una cultura a la nueva descendencia que interpreta a su manera. De modo que no hay transmisión mecánica ni programación automática. El sujeto juega su carta con su poder de elección, por afinidad, merced a la historia subjetiva en la familia, pero con los moldes impuestos por lo social y familiar. De allí que en psicología social constructivista, se opere desprogramando, deconstruyendo, rehaciendo lo inverso de la construcción social de la realidad.
En el modelo teatral que viene desde Freud se tiende a analizar el contenido latente de lo social como montaje proyectivo, como lo subjetivo en lo social, desde un enfoque aditivo de lo social, cuando lo adecuado desde nuestro enfoque es analizar el programa social que determina un programa subjetivo. Mejor dicho, vamos desde el inconsciente social, socioanalítico, hacia el inconsciente subjetivo, para entrever el proceso de construcción o programación social. Deslindar el programa social y subjetivo impuesto, para el viraje hacia el programa social y subjetivo elegido, más libre es el proceso de liberación social como proceso corrector. ¿Cómo se construye el amor? Las premisas de una psicología social constructivista, o de programa social y subjetiva, implican unos pocos conceptos explicativos que permiten la construcción del edificio desde un criterio de constructivismo social, modelos sociales inconscientes, programa social inconsciente, programa inconsciente subjetivo, identificación a modelos, asimilación de modelos, esquemas vinculares, valores vinculares, ideales vinculares, programación, deseo constructivo o maquínico, lenguaje, programa, sujeto construido y productor. Intersubjetividad, transindividualidad, deseo de alienación, transubjetividad, disfamilia o familia dividida en linajes, dialéctica familiar, dialéctica sujeto, sociedad, entre otros. De modo que, en el campo del amor tomamos los modelos familiares, los modelos emocionales que se transmiten y que los hijos incorporan a título de pareja inconsciente, que buscan concretar en el campo de la pareja externa. De allí las problemáticas de incompatibilidades emocionales, intolerancia a las diferencias, síndrome de Procustos, y síndrome de Sansón y Dalila, etc. Sumamos el concepto de apego y de fractalidad emocional, donde los estilos de parejas son copiados o grabados por los hijos, en una sucesión genealógica donde persisten modelos de parejas y amores desde muchas generaciones hacia atrás y hacia adelante. A partir del programa de amor materno y el paterno, el sujeto deduce el programa conjunto, o amor compartido de sus padres, lo que ambos construyeron a partir de sus respectivos guiones, a pesar de que defendieron cada uno su propio guión de amor con uñas y dientes. Es decir, la zona C, a partir de conocer la A y la B, de ambos modelos de amores. Cada padre buscó instalar su modelo de amor incluso con agresiones donde las agresiones son recursos para imponerse en el propio estilo de amor. Sin embargo, la cara interna del amor implica una autoprogramación emocional, a partir de vivencias concretas en la relación madre, hijo y padre, hija, etc., donde se produce el imprinting emocional, o fijación temprana. Es decir, la coproducción de patrones vinculares, el mismísimo guión de amor inconsciente, que cada sujeto construye. Su estudio, programación y de curso, así como sus vicisitudes en la pareja, nos ayudarán a conocer la cara impuesta de tal guión programado y las posibilidades selectivas. La fábrica de sujetos, la familia. Cómo se construye un sujeto, en el marco de la familia, y tal como consideramos a la familia, en su dialéctica de linajes. A partir de modelos familiares como el padre y la madre, el infante incorpora modelos vinculares, formas de ser, actitudes y aptitudes, habilidades, el lenguaje que le permite también la inserción en lo social gracias a la asimilación de modelos sociales, modelos epocales de subjetividad, como por ejemplo el varón y sus juguetes, capitalistas, coches, camiones, tractores, etc., que llevan al entrenamiento en roles laborales y sociales, de géneros. Lo mismo en las niñas que juegan a ser como mamá o el nene como su papá. Claro es que hoy día se buscan la confluencia de juguetes y nuevos juegos, en consonancias con la despatriarcalización social, como necesidad de desprogramar la familia nuclear y burguesa, la familia patriarcal, por sus connotaciones violentas como en las violencias de géneros y parejas muy tristes. Es decir, la familia es el grupo que programa un sujeto no solo a un modelo de amor, de pareja, de linaje y familia sino, sujeto al mercado, al ciberespacio, a la lógica del capital. Sin embargo, por la puja de linajes en el seno de la familia como dialéctica inherente, el sujeto eligen en tal marco conflictivo, eligiendo del plan materno, el modelo de mujer que transmite el linaje materno, como su modelo de amor incluso si acudimos al Edipo freudiano, así como el de su rol complementario del lado del plan paterno.
Pueden existir alternativas en este contexto como por ejemplo el renegar del propio modelo sexual y su modelo externo como en la homosexualidad, etc. Nota final. La propuesta de un constructivismo social, como psicología social constructivista implica la necesidad de expandir la propuesta estudiando las relaciones entre psicogénesis Piaget, etc., y sociogénesis, desde una perspectiva transdisciplinar. Los enfoques evolutivos constructivos de lo social, los roles, prejuicios, la moda, la violencia social, la política, el Estado o nación, el carácter social, los conflictos étnicos, etc., implican que hay mucho por hacer y estudiar. La propuesta se funda en la necesidad de deconstruir lo dado como fondo desde donde surgen los emergentes clásicos con que se interviene. Es nada más y nada menos que entrever el proceso de construcción de todas las instituciones sociales, grupales, subjetivas, como la misma mujer, lo masculino, los vínculos, la familia, la educación, los medios, etc., etc., como forma de validación diferente a otras, pero que resulta concordante con la epistemología genética de Jean Piaget y sus prolongaciones de las estructuras lógicas elementales, las categorías de pensamientos, los esquemas subjetivos, la misma inteligencia, etc., hacia el plano social. Las representaciones colectivas que nos toca ahora considerar desde el campo de la psicología social.